Comodoro. Felicidades. Ya retornamos con nuestro programa Ojo con la Cultura de este sábado 9 de noviembre de año 2019 en Polar Comunicaciones, para Polar Televisión, Radio Polar, Polar, radiopolar.com. Hoy día 9 de noviembre se conmemoran 30 años de la destrucción del muro de Berlín. Mira. Lo que se llama la caída del muro de Berlín. 30 años. Eso fue el 9 de noviembre del año 1989. Imagínate. Mira. 1989. Oye, 9 de noviembre. 9 de noviembre. Como la canción de Salo. Con la canción de Salo Reyes. Cada 9 de noviembre. Oye, Dusan, se me quedaba en el tintero hacerte la siguiente consulta. En el documento que se plasmó del encuentro de escritores del año pasado, tú dices de que Gabriela Mistral fue feliz acá, porque mucha gente dice que la Mistral no quería a Magallanes, que mejor que se haya ido, etcétera. Dicen un montón de barbaridades, pero tú que has estudiado el tema a fondo, siempre has señalado que Gabriela Mistral, la Mistral quería o quiso definitivamente a Magallanes. Sí, la verdad que en todos los documentos que Gabriela escribe acá, la gran mayoría, bueno, en todos en realidad, no hay ninguna palabra negativa contra Magallanes, a excepción del clima, que es algo que no nos podemos hacer responsables. Vivimos quejándonos claro, efectivamente, es que un clima no es malo el clima de Magallanes, es básicamente una creación del diablo, habla sobre el clima de Magallanes, pero sobre el magallánico común y silvestre y todos los estamentos, el ámbito hasta religioso incluso, que ella siempre está ahí con hartos conflictos. En Magallanes funciona bastante bien. Ella quiere Magallanes y escribe, ¿cierto? Digan que la ciudad que más quiero de Chile es Punta Arenas. Y sobre el liceo también, mi única alegría de 2 años en Chile. Es decir, ella en Chile, porque se da esos dos contrapuntos. Primero, que Magallanes la pasó muy bien, creo, desarrolló la literatura, la educación y sus amigos que perduraron durante toda la vida. Ya fue una persona respetada y querida, lo cual no había pasado en el resto de Chile. También se da ese tema, que en el resto de Chile siempre fue criticada, siempre se le persiguió por no tener el título de profesora y por un montón de otros elementos. En acá en Magallanes todo eso quedó al margen y se desarrolló muy bien. Ella siempre quiso a Magallanes, y cuando daba conferencias en México, en España, hay muchas de estas remembranzas sobre el territorio. Cuando gana el Nobel, efectivamente, se lo dedica al Valle del Elqui y a Magallanes. Nosotros, donde yo trabajo, en el museo, tenemos un grupo de cartas de ella, muy, muy interesante. Y ahora, ayer mismo, se subió a la página web un documento muy interesante de nuestro amigo Óscar Barrientos, Óscar Barrientos Brasis, que hizo un artículo de Mistral en Magallanes analizando todas estas 36 cartas, y hizo un artículo muy interesante que se llama Gabriela Mistral en la ciudad de los chilenos olvidados. Está en la página web del Museo Regional, en colecciones digitales, y es un muy lindo artículo. Y lo interesante también es que se pueden revisar todas las cartas. Se digitalizaron todos los documentos que tenemos de Mistral, así que hasta la revista Mireia, todo, y se puede ver ahí en internet y leer el artículo de Óscar, que tú sabes que Óscar escribe maravillosamente bien y es un agrado para la gente que le gusta la literatura como tú. Entonces, revisarlo de Óscar sería bueno, sí, ¿no? sería interesante. ¿Cómo tú accedes al...? Te metes en Museo Regional de Magallanes, es museomagallanes.cl, y hay un link que se llama Colecciones Digitales, y ahí están varios artículos, y el último es el más reciente, el de Óscar, sobre Mistral. Entonces, para revisar también y seguir lo que tú dices sobre la postura de Mistral acá, sobre Magallanes, el trabajo de Óscar Barrientos, aprovechamos de saludar afectuosamente a nuestro querido amigo. Correcto. Y la última con respecto a Gabriela, tú hablabas del liceo. Sí. Que su trabajo en el liceo, pero ella en la noche salía, ¿y dónde iba? Iba a dar clases también. Claro, la verdad que
ella pidió a la gente de la Sociedad de Instrucción Popular. ¿Dónde quedaba la Sociedad de Instrucción Popular? Bueno, sigue en el mismo lugar desde esa época. La Sociedad de Instrucción Popular es de 1910, y queda ahí en la calle Colón, entre Lautaro Navarro y O'Higgins. Avenida Colón 756. Avenida Colón 756, efectivamente. Ahí en Avenida Colón es el mismo edificio, que fue restaurado hace muy poco, y ahí Gabriela Mistral pidió unos cupos ante la sorpresa de la gente de la Sociedad de Instrucción, cupos para mujeres obreras. Eso no se había dado en Chile, en provincia, nunca. Ninguna parte. En ninguna parte, que gastar plata, imagínate, en educar ni siquiera a un niño pobre que ya era cuestionado. Así, una mujer, una dueña de casa obrera, enseñarle a leer era una cosa de botar la plata. Y Gabriela Mistral, claro, lo hace. Y tiene una conferencia muy interesante en la Sociedad de Instrucción Popular. El 21 de septiembre del año 1918 da una conferencia maravillosa y dice, lo cual es interesante: disculpen por esta presentación, parte disculpándose, pero aunque no lo crean, es la primera vez que hablo en público. La primera vez que Gabriela Mistral habló en público, dio una conferencia, fue acá ahí en Avenida Colón, acá a 2 cuadras hacia abajo, y da una explicación sobre por qué hay que educar a la mujer obrera. Y dije, bueno, es una mujer llena de vicios, ella misma lo dice, pero bueno, yo no soy una optimista. Cuando siembro el trigo no añoro grandes campos de trigal. Con una espiga que salga derecha, con eso me doy por pagado. Extraordinaria ella. 21 de septiembre de 1918, es decir, hace 101 años atrás, Mistral se desplazaba de esa manera. Efectivamente, se expresaba así e invirtió, y la Sociedad de Instrucción invirtió porque ese era el fin, la Sociedad de Instrucción Popular. Era educar al mundo más precario, más popular, y bueno, una institución que todavía sobrevive. Cuando esta labor de instrucción popular pasó a manos del Estado, pasó a manos del Ministerio de Educación, ahora se hicieron cargo, bueno, le quitaron un poco el espacio y se han reinventado en otros aspectos más culturales, también bien interesantes. Pero ellos están ligados con la Mistral de forma extraordinaria. Pero tú también encontraste algunos hallazgos de su trabajo en la Sociedad de Empleados de Comercio. Sí, bueno, la Sociedad de Empleados, sí. Lo que pasa es que la Sociedad de Empleados... ¿La Federación Obrera la visitó? No hay un registro... Bueno, se quemó, lo quemaron. Lo quemaron, efectivamente. Pero no hemos logrado encontrar más que cartas donde se mencione de terceros que ella fue muy partícipe de la Federación Obrera. Yeah. Eso no podemos decir si estuvo o hizo clase. No. Seguramente lo hizo, porque era muy común en ella, no clases, pero sí dar una conferencia. Eso lo hacía regularmente. También en la Sociedad de Empleados de Comercio, ahí sí hay un poco más de registro. Pero tampoco es la sociedad de empleados que queda hoy en la calle Chiloé. Antiguamente, claro, son los espacios en las que se trabajaban las compañías de bomberos, por ejemplo, la sociedad de empleados trabajaba en la segunda compañía de bomberos en Avenida Colón, la Bomba Chile. Fundó. Claro, ahí estaban en esos lugares, pero también tienen la presencia de Mistral, claro, ellos y muchas otras instituciones. Dusan, ¿cómo está el Museo Regional? Nos tiene un poco apiedrado el rancho. Mira, la verdad que, bueno, primero acordar que yo soy un funcionario del museo, uno de los 10 funcionarios. ¿no? Hay una dirección que lleva muy bien su trabajo, así que yo opino como Dusan Martinovich en eso, no como en la institución. Pero bueno, la verdad que sufrimos como todo el resto del centro histórico de la ciudad tuvimos varios vidrios, 29 vidrios rotos. Y bueno, se nos grafiteó efectivamente el muro posterior de Lautaro Navarro, son 25 metros, y también ahora el muro, lo bajo de la reja por calle Magallanes. Entendemos que no fue algo muy planificado. Yo pienso que lamentablemente se estaba precisamente pavimentando la calle Magallanes, y el día que estalló esta movilización, había un cerro de piedra frente a enormes ventanales, y que era evidente que eso iba a ocurrir. Pero también, mira, siempre hay que ser positivo, y lo hemos conversado con el equipo y todo. También tiene que ser igual una oportunidad de replantearnos el tema. Es decir, la gente siente un descontento, una animalversión, si quieres decirlo, contra la familia Braun Menéndez, ¿ya? Por el tema del genocidio indígena que siempre ha estado en boga.
Y de repente también decimos, oye, de repente no estamos haciendo muy bien las cosas, de repente si la gente esto también es una forma de decir, oye, estamos muy ligados al tema Brown Menéndez, no podemos no estarlo, en la casa de ellos, no podemos decir acá vivió Juan Pérez, si vivieron ellos. Lo que sí creemos es la resignificación de los espacios, que un espacio con un fin puede transformarse en otro. Porque también hay que entender que todo Punta Arenas, todo el centro histórico de Punta Arenas tiene la mano de Brown y de los Menéndez. Pero si el Banco Estado era Brown y Blanchard, el INAH era en la casa de Blanchard. Es decir, todo el contorno del centro de Punta Arenas, el teatro, todo tiene la mano de ellos. Lo que pasa es que los espacios cambian, pasan a otra mano. El teatro lo compró la municipalidad, no se lo regalaron, lo compró. Ir a romper el teatro por Brown, por Menéndez no tiene mucho sentido. Pero sí la gente lo relaciona y eso basta. Y lo mismo pasa con el museo. Así que yo pienso que puede ser una muy buena oportunidad para replantearnos este tema y ver que lo que hemos hecho, que es bastante, no ha sido lo suficiente en ese aspecto. ¿Lo dices pensando en el próximo año? Sí, por supuesto. Ahora, efectivamente, el próximo año es el año del 5º centenario del viaje de Magallanes. Y nosotros, claro, como museo también vamos a desarrollar una exposición interesante. Tratamos de hacer, ya hemos tenido 2 reuniones con la comunidad, ¿sí? Con pueblos originarios, la comunidad, toda la Universidad de Magallanes, los secundarios, todos nos reunimos en el museo y dijimos, bueno, ¿qué queremos mostrar en esta exposición? No queremos que sea Magallanes, su biografía, sino que ¿qué queremos mostrar de Magallanes para esta exposición que va a ver todo el mundo? O la gente que venga a Magallanes en esa época. Y salieron muchísimas ideas. Y ahora estamos en esa etapa de diseño, es decir, tomar todas estas ideas que también quedaron plasmadas en un buzón. Colocamos un buzón en la entrada que tenía la pregunta, ¿qué quiere que se muestre en esta exposición? Y la gente colocaba sus opiniones. Y de estas opiniones se va a sacar una exposición, no va a ser una... es interesante porque se toma la opinión de la gente. Así que tratamos de que esta exposición salga bonita, que nos represente a nosotros como magallánicos en esta fecha importante y bueno, que tenga la participación de la gente. Pero bueno, es un tema desafiante totalmente, porque a nadie, nunca, todas estas creaciones nunca tienen nunca le gusta todo, hay muchos detractores, uno trata de incorporar a toda la comunidad, nunca ocurre así. En esto de las participaciones ciudadanas, de repente están medias en papel y no llegan a fin efectivo, pero bueno, se trata de hacer algo que no se hacía antes las cosas eran muy unilaterales y se hace esto, se muestra esto. Ahora ya hace un tiempo se toma mucho la participación y las ideas de nuestros vecinos, que son los dueños de ese museo público. Eso, es importante que es público, es gratuito. Que se diga que es público, es gratuito. Mucha gente todavía ignora eso. Claro, efectivamente. Hay mucha gente que ignora y pregunta, está media temerosa. Porque imagínate, antes tú recordarás perfectamente, en los años 90, ¿cierto? Entrar al museo uno entraba por la puerta de atrás, entraba por la parte del Autónomo, como la puerta de los empleados. Cuando se cambió el acceso por calle Magallanes, no solamente el cambio de acceso, era como un cambio de paradigma, decir, oye, esta casa ya no es de Mauricio Brown. Parece que la estuvieran prestando, sí, para facilitando. Sí, oye, hay que entrar por la puerta principal, como se entran a las casas de la gente. Y se cambia el ingreso, bueno, efectivamente se ve una parte de época que a la gente le gusta mucho, uno diría, saquen los lujos de la casa, pues la gente no nos permitiría. La gente quiere mucho ver esa parte y lo vemos con nuestras visitas nacionales, con los magallánicos mismos, que se sienten incluso, le muestran al resto de familiares del norte, mira las casas que habían acá, que no sé, eran representativos de ellos, pero hay una cercanía con la casa, básicamente. El museo, tengo entendido, Dusan, que va a sufrir, va a haber una remodelación en el museo. Sí, la verdad que... ¿Y cómo está eso? ¿Se van a trasladar las dependencias? ¿Se va a cerrar el museo? ¿Cuál es el proceso si es que se puede dar a conocer? En realidad yo no soy quien pero más o menos lo que sabe la comunidad y todo es que efectivamente, mira, haciendo una revisión, más o menos la casa fue construida en 1903, entre 1903 y 1906, y se unió en el año 1982. 1983 es museo. Y de esa época no se ha hecho, nunca se ha hecho una restauración, una reparación grande de la casa. Imagínate el sistema eléctrico, si bien se cambió en los 80, toda casa vieja siempre trae problemas. En estas obras bicentenario, en el 2013 se terminó la restauración exterior, se cambió el techo para que no hubieran goteras ni nada.
y se hizo una modificación en el parque y en el exterior de la casa, pero el interior está muy pendiente, y con los años esto se va agravando, y se hizo ahora un diseño, básicamente una etapa inicial donde un grupo de arquitectos decían qué es lo que hay que hacer, cuánto va a salir, cuánto se va a demorar, más o menos, para tener los números gruesos, y eso está en proceso de finalizando. Ahora comienza la siguiente etapa, que está en manos ya de la dirección del servicio, de buscar estos recursos que siempre son multimillonarios, y la verdad que todo va cambiando, incluso en esta época de cambio. ¿Cuáles van a ser las prioridades el otro año? Si se pensaba, a fines del 2020 puede ser. Ahora la verdad que todo está muy en veremos. Todo tiene que aquietarse, tranquilizarse, y las prioridades también se van a redistribuir, y esperando que todos salgamos bien parados de esta situación, y que la inversión en patrimonio, en cultura, en museo es una inversión que es necesaria. Ahora, me imagino, Dusan, que en el caso de una reparación o restauración interna, ahí ustedes van a tener que evacuar los objetos, los miles de objetos, de piezas. Sí, más o menos, para que nos hagamos una idea, en el museo hoy hay una exhibición cerca de 2.000 objetos. 2.000. Pero el universo de objetos que tiene el museo son 12.000. Es decir, ya lo que se muestra es un porcentaje muy, muy menor. En la gran mayoría, más de 9.000 piezas están en depósito, están almacenadas. Todo lo que se te pueda ocurrir, y las colecciones van creciendo día a día. Es decir, cuando hay alguna obra de construcción, cuando hay una ampliación de algún elemento acá en el centro, se van descubriendo cosas, reencontrando cosas. Hablaste de más de 50.000 fotografías, si no me equivoco. Claro, ni queda hablar de las más de 50.000 fotografías, una pinacoteca, 128 obras. Es decir, tenemos una biblioteca, como bien la conoce, la biblioteca José Grimaldi, la biblioteca patrimonial Armando Brown. El museo, claro, no es solamente la parte del museo que se visita, sino que es un gran edificio que tiene muchas colecciones, y eso tiene que buscar, Dios mediante, en un par de años más, claro, el lugar donde se alberguen mientras se realizan las... ¿Han pensado en algún lugar específico, Dusan? Cuesta encontrar porque va a tener que ser o un espacio en el centro de Punta Arenas, cercano al museo, porque hay piezas que no se pueden llevar al otro extremo de la ciudad, o también, algún registro de almacenamiento en el parque, en contenedores. La verdad que es un tema que se está recién comenzando a pensar cómo se va a hacer, pero es un cambio que va a ser necesario, y yo sé que la dirección del museo en el que trabajo y el servicio acá van a abogar para que se realice, y de buena forma. Tenemos al lado de la catedral un edificio, el edificio de la Intendencia, ese espacio que está habitualmente desocupado. Y rayado ahora. Sí. La casa de los intendentes, efectivamente. La casa de los intendentes podría ser un lugar para salvaguardar ese tesoro patrimonial que, a fin de cuentas, es nuestro. Claro, independiente que se haya creado en la o que tenga esa impronta de los Brown, de los Menéndez. Claro, y eso lo hemos tratado también, como te comentaba, de cambiar ahora. Sorprendentemente, el 2 de diciembre, a ti que te gustan las fechas exactas, el 2 de diciembre de este año, el museo cumple 50 años. Imagínate. El 2 de diciembre. Ese 2 de diciembre de 1969, un grupo de magallánicos que se da cuenta que había un museo, que era el museo de la iglesia, de los salesianos, que básicamente ve la relación entre los indígenas y el mundo religioso a través de las misiones. Pero había todo este otro universo de historia magallánica que faltaba retratar, y un grupo de personas, Osvaldo Beckman, Arnaldo Alarcón, esa gente de esa época, el mismo Mateo Martinich, y una serie de personajes se dicen, oye, hay que crear un museo estatal, y se crea efectivamente en el año 1900 el Museo de la Patagonia, que es el museo nuestro. Museo de la Patagonia, que funcionaba en donde está la municipalidad, en el edificio Montes, en la Casa de la Cultura en esa época, exactamente, en el subterráneo, y efectivamente ese museo se creó, y después ya, como todo arrendatario durante tanto tiempo, se nos pidió el espacio. Roque Esteban Escarpa tuvo mucho que ver con la creación del Museo de la Patagonia, se lo propone al intendente Martinich en su momento. Claro que sí.
Y se crea este museo con muchísimas colecciones que van llegando de las exposiciones francesas, arqueológicas, obras de arte, se va llenando, y este museo ahí está sin falta de espacio, pero faltaba un lugar donde instalarlo. Y ahí se da el tema de que la casa Brown, que estaba ahí en Magallanes, estaba prácticamente deshabitada durante mucho tiempo y se iba a donar como un centro cultural o algo para una biblioteca o algún espacio. Lo que pasa es que estos palacios de las familias Brown, Menéndez y todo, durante mucho tiempo habían sido enajenados por la Fuerza Armada. Es decir, el museo, la casa de José Menéndez había pasado en los años 70, el inicio de los 70, al ejército, y era casino de oficiales, siempre la oficialidad. La Armada, bueno, en la casa Guilia, abajo donde está el apostadero naval, también casino de oficiales. El Palacio Rux, ahí de Colón, sí, la oficialidad de la Fuerza Aérea. Pero había una casa que se iba a deshabitar y faltaban los carabineros que no tenían casinos de oficiales. Así que lo primero que hace Carabineros es pedir el Palacio Brown Menéndez para construir ahí el casino de oficiales, porque no podían ser menos que el resto de las instituciones. Este proceso de expropiación comenzó en la época final del gobierno de Eduardo Frei Montalva, claro, sí, y muchas de estas instituciones históricas patrimoniales fueron entregadas, claro, a las Fuerzas Armadas durante el gobierno, escuche bien, de Salvador Allende. Efectivamente. Y efectivamente, y en ese tema también quedó, oye, ¿y qué pasó con Carabineros? No tenemos un palacio, y hay un palacio, así que ahí básicamente muchas de estas, como se llama ahora, esas fuerzas vivas, empezaron a decir, oye, hay que hacer algo, o si no va a quedar esto de casino de militares. Y quedó efectivamente donado como museo. Quedó una parte de época que quedó establecida que se mantenga, y el resto de la casa, el gran porcentaje, se trajeron todas estas piezas del antiguo Museo de la Patagonia, las canoas, los temas indígenas, históricos, y se establece ahí toda esa parte del museo, que se llamó también un tiempo un Museo de la Patagonia, pero confundía a la gente porque había un Museo de la Patagonia y un Museo del Instituto de la Patagonia. Exacto. Así que enredaba. Así que ya en el 84 se le cambia el nombre al Museo Regional de Magallanes, que se mantiene hasta. La verdad es que la gran mayoría de la gente le dice que el Museo Sara Brown, bueno, nunca vivió ahí. Nunca Sara Brown vivió acá en el Club de la Unión. Claro, el Museo Brown, claro, el Museo Regional. Bueno, hay que hacer algo también, hay que hacer un mea culpa o revisar y bueno, unirnos más a la comunidad, pues que valgan la pena estas piedras que se nos tiraron, como llamado también de atención. Hay que ver todo, hay que verlo por el lado positivo y hay que aprender de esto también y bueno, ver y cómo lo vamos a seguir avanzando, porque vamos a seguir coexistiendo. El centro de Magallanes va a seguir teniendo esa impronta de estos edificios construidos. No vamos a botar abajo todo el centro porque lo construyó directo o indirectamente esta familia. Bueno, imagínate qué hubiera pasado en Europa si solamente en la Revolución Rusa, si se hubieran destruido los monumentos de Pedro el Grande, de Iván el Terrible. Efectivamente, en el Museo Louvre, imagínate, también era un palacio real. En un palacio real y se transformó en un museo, y no por eso lo destruyeron. Nadie le tira piedra porque acá vivió el rey. Acá vivió el rey, exacto. Pueden cambiar los espacios y en eso estamos abogando. Y también hay que ahora abogar, como dices tú, y con esto cerramos, Dusan, para preservar, ¿no es cierto?, una vez que ustedes tengan este cambio y empiece este cambio de look, esta restauración que va a tener el Museo Regional, ojalá así sea, también todo esa cantidad, miles de objetos, de piezas de colección, durante el tiempo que dure esa restauración, puedan preservarse en algún lugar físico, ojalá en el centro de Punta Arenas, ojalá ahí en el edificio de la Intendencia, o en la Casa de los Intendentes. La Casa de los Intendentes, muy bonita. Muy bonita por lo demás. Muy bonita por lo demás. Hay que estar alerta, hay que estar atento con lo que está haciendo el Museo Regional. Gracias, Dusan, gracias por acompañarnos en esta mañana, acá en Ojo con la Cultura, este programa que se transmite por Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y nos vemos. Chao.